elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Hay amor si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados, a partir de las 21 horas, por TV Clip, Canal 16, en nuestra segunda temporada, acompañándolos, como siempre, con algunos temas que tienen que ver con nuestra doctrina peronista, con la historia del peronismo, bueno, con distintos compañeros que nos van mostrando y nos van contando sobre estas cosas. En este caso, en este programa, estamos con un compañero que, bueno, me conoce a mí desde cuando yo tenía, no sé, 15 años, el compañero Alberto Barriaga. Es uno de los compañeros en los cuales yo me formé, así que es un honor estar con Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo va? Quiero aclararles que yo no me hago responsable de los que dicen que se han formado conmigo. Así que empecemos por ahí. Bueno, Pero creo que Darío, igual que muchísimos otros compañeros, han puesto en evidencia que no solamente hace falta una voluntad enorme para formarse, sino que hace falta constancia y sacrificio, algo que últimamente está ausente, pero en algunos compañeros felizmente no. Así que te felicito por tu tarea. bueno, muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, me gustaría, en principio, que vos mismos te presentes más que nada a nuestro público de Peronismo Puro, ¿no? Bueno, creo que la mejor presentación es decir que soy un viejo militante, o si se lo prefiere, un militante viejo. He desarrollado mucha tarea en el territorio, he contribuido desde mi profesión como periodista en la difusión de la doctrina nacional. He tenido algunos lugares de decisión, ya sea como secretario de medios de un municipio o jefe de prensa de un bloque en la Cámara de Diputados, pero en realidad siempre mi tarea ha sido particular y no en trabajos del Estado. Así que no creo que haya mucho más que eso. Bien, me gustaría, en principio, vos nos decís que lo que haces es decir que sos un militante, por ponerlo por encima de todo, ¿no? Y en este sentido, me gustaría que nos digas qué es ser un militante, ¿no? ¿Qué es ser un militante peronista o, si querés, un militante del movimiento nacional, ¿no? Sí, en principio tengamos en cuenta que la manifestación del peronismo es la manifestación actual política del movimiento nacional, del mismo modo que en algún momento fue el irigoyenismo. Pero a partir del 17 de octubre de 1945, la similitud entre el desarrollo político del movimiento nacional y el peronismo es la misma, y yo sospecho que va a seguir por mínimamente los próximos 50 años. Eso es para arrancar. En cuanto a qué es un militante, hay muchas maneras románticas de verla. Yo tengo una visión particular de que es un militante, o por lo menos como yo fui enseñado a ser militante. La única propiedad que tiene el hombre es su tiempo. Es una propiedad indelegable. El hombre
puede tener dinero, puede tener profesión, puede tener fortuna, pero hay una cosa que le es propia, que es su tiempo. ¿A qué dedica su tiempo? Y el militante dedica su tiempo, es un donador de su tiempo para el servicio. Por lo tanto, el militante es quien presta un servicio. Claro que dicho en estos términos, haría falta qué clase de servicio presta. Y aquí, durante mucho tiempo, tuvimos una larga discusión si es posible ser militante sin conducción. Y en realidad, el militante que presta un servicio, el militante que trabaja para el otro, no trabaja para él, necesita tener una conducción. Ahora, esa conducción puede estar presente, como fue, por ejemplo, en nuestro caso, la presencia del general Perón, o puede estar ausente, y entonces allí hay una serie de factores que hacen las veces de conducción. O porque tiene intereses políticos, o porque quiere tener un puestito, y entonces ya deja de ser un militante, porque no está prestando un servicio al otro, se está autoprestando un servicio. Y yo quiero aclarar también esta cuestión del militante con respecto a la conducción. El general Perón, entre otras cosas, ha cambiado, ha hecho puesto en evidencia una situación revolucionaria que es terminar con el caudillo. El caudillo es el tipo que milita para él. En cambio, el conductor es un hombre que conduce el conjunto y además acompaña al resto hacia lograr un objetivo. Entonces hay una enorme diferencia entre caudillo y conductor. Claro, en general los jóvenes de hoy no tienen demasiado claro esto, del mismo modo que no tienen claro la diferencia entre movimiento y partido. Tampoco tienen claro entre militante y activista. Son cosas distintas. Un militante puede ser un activista, pero un activista jamás será un militante. Entonces, ¿en qué lugares se da esta cuestión en el hoy del hoy? En los sindicatos, en los gremios, es posible que haya una militancia porque hay allí una conducción. Pero hoy del hoy, los pata al suelo, el conjunto de los compañeros, dicen tener una conducción. En realidad tienen un caudillo o tienen un nombrecito donde agarrarse, que puede ser una orga, puede ser la Cámpora, el Movimiento Evita, ese tipo de cosas, o decir, mi conducción es Cristina. Y a mí la verdad que yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tenés de un diálogo con Cristina o cuáles son, cómo recibís vos las órdenes de Cristina, cuando ella misma niega querer ser la conducción? ¿Se entiende esto? Entonces, Sí, lo comprendo. en principio yo quisiera dejar claro que un militante es un hombre que presta, un hombre y una mujer, que presta un servicio, que reconoce una conducción y que además, y esto me parece lo importante, tiene la obligación del compromiso de la lealtad con esa conducción. Por eso, cuando el general Perón regresó a la Argentina, nosotros hicimos una oración que finalizaba diciendo, presente mi general para lo que guste mandar. Muchas veces acatamos las órdenes del general sin estar de acuerdo, pero eran las órdenes de la conducción. Eso no significa que no la discutiéramos entre nosotros, pero sabíamos, por la fe en el mando, una cosa que se ha omitido y olvidado, especialmente los militantes. Yo no digo que el militante no tenga que tener ideas propias. Ahora, si esas ideas propias están fuera de la idea estratégica de la conducción, no tienen valor. No lo digo yo, lo dice el general Perón en Conducción Política, cuando dice que una victoria táctica en una situación estratégica equivocada no tiene ningún sentido. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Hay una cosa que siempre, digamos, uno cuando estudia, sobre todo los días del regreso del general Perón, ¿no?
de ese tiempo, qué es lo que pasaba con el militante de ese momento, después de haber estado, digamos, luchando entre un sistema que era adverso, ¿no? Y el general Perón regresa. Una cosa que por lo que uno lee, por lo que uno le comentan, no lo esperaba nadie. O sea, si bien se veía un fervor en el pueblo, era algo casi imposible, ¿no? Que el general regrese. Y sin embargo el general regresó. Eh, Mirá, y esto uno lo mira desde lo lejos y pareciera como algo entre lo humano y lo divino, ¿no? Una mezcla. sí es. Por Digamos. eso nosotros Pero bueno, decimos justamente que sí. el 17 de noviembre es el Día del Milagro. Porque un milagro es una violación de las causas naturales. Eso es un milagro. Y en realidad, Perón es el único líder político en la historia de la humanidad que pudo regresar después de 18 años. Pero no solamente pudo regresar, porque hay casos en que ha regresado. Por ejemplo, Napoleón regresó nuevamente a Francia, hasta que lo metieron en cana en Santa Elena. Pero ese regreso no fue como el regreso de Perón. El regreso de Perón fue entre el amor de su pueblo. No fue una cuestión impuesta. Muy por el contrario. Entonces, en primer lugar, esto es un milagro. En segundo lugar, esto es producto, no de muchos jóvenes y no tan jóvenes que durante 18 años estuvieron trabajando por el regreso de Perón, sino por una fenomenal capacidad de conducción de Juan Perón. Que esto es, en definitiva, lo que se intenta ocultar cuando se superpone la fiesta del militante peronista con la fiesta del regreso del general Perón. Fíjense ustedes que el 17 de octubre, que se festeja el Día de la Lealtad, al otro día se festejaba San Perón, producto de el asueto y para festejar aún más una fecha, una institución, diría yo, del peronismo. Pero no me quiero ir del 16. Fíjate, cuenta la historia que inmediatamente después, un par de días después, que el general queda exiliado en la cañonera paraguaya aquí en el puerto de Buenos Aires, Justamente sobre eso te iba a preguntar. lo van a notificar. Van dos militares de graduación a notificarlo, no lo encuentran en la nave y finalmente lo encuentran, estaba cebando mate en la carbonera de la nave. Los que estaban trabajando allí, ¿no? Entonces, sorprendidos, los militares le preguntan a Perón, general, ¿pero qué está haciendo acá? Y Perón les dice, mire, estoy preparando el regreso. Esta conciencia es una conciencia que se manifiesta después a lo largo de 18 años. Toda una campaña en contra del tirano prófugo, en contra de aquel hombre que se había enriquecido, todo falacia, todo mentira. Sin embargo, el general Perón durante 18 años estuvo trabajando para poder regresar. Y lo hizo además de acuerdo con sus propios principios. Uno de esos principios era con tiempo y sin sangre. Por eso, a pesar de la tarea heroica de los militares del 56, Perón no estaba de acuerdo con eso. Nunca estuvo de acuerdo con eso. Nunca estuvo de acuerdo con los hechos violentos. Nunca. Más allá que algunos que estaban en ese negocio les conviniera. Mira, te voy a contar una infidencia que me contó uno de los que participaran en el marco de la resistencia. Y fíjate vos qué cosa curiosa. Ningún hombre de la resistencia festejó el Día del Militante. Ese festejo es relativamente nuevo, es del Menenato para acá. Antes nunca se hizo. Sí, fue algo de Dualde, creo, ¿no?
No de estoy un muy militante. seguro. Yo creo que es una cosa más menenista que otra cosa. Porque era una de las tantas maneras de vaciar el contenido cultural del peronismo. Y de eso, si me permitís, después quisiera Dale. referirme a ese contenido cultural. Te decía entonces que Osvaldo Agosto, un hombre mayor, participó de uno de los tantos hechos de la resistencia, que fue robar el sable corvo de San Martín. El objeto era robar el sable corvo y llevárselo a Perón. Perón los quería matar, pero les dijo de todo y ni se les ocurra, porque esa no era la metodología. La metodología de Perón fue siempre con tiempo y sin sangre. Y otra metodología, que es la que heredamos nosotros e intentamos transmitir, que es aquella que se vence con inteligencia y organización, no se vence con violencia. Digo esto porque estamos en vísperas de que esto pueda volver a ocurrir como ya ocurrió en los años 70. Otra infidencia. La primera vez que los compañeros van a ver a Perón allá por 1967, cuando muy poca gente iba a hablar con Perón, lo fueron a ver para preguntarle en qué lugar se entrenaban militarmente para terminar con la dictadura. Y la primera pregunta de Perón fue: ¿para qué se quieren hacer matar? Y la segunda fue: yo necesito otra cosa. Necesito una generación de emergencia y excepción. Necesito una generación que sea el trasvasamiento generacional. Y a partir de ese instante, cada uno de nosotros constituimos una orga que tuvo ese objetivo. El objetivo era, primero, aprender peronismo. ¿Dónde se aprendía peronismo? En la casa de los peronistas. Que creo que es lo mismo que debería ser hoy. ¿Cuál es, para mí hoy, el lugar de batalla más importante de un militante? La cocina de nuestra gente. Ni la unidad básica, que ya no es lo que era, ni las redes sociales, ni toda esa tontería que anda dando vuelta, sino que la escucha y el acompañamiento, que es allí donde se aprende. Porque la característica del peronismo es que hay que hacer lo que el pueblo quiere, no lo que las mentes iluminadas se les ocurre. Después hay otra cosa que también quería preguntarte, ¿no? Porque el mismo general Perón de 1972 eh, cambia aquello de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que sería la síntesis del modelo para el proyecto nacional, que también esto era lo que iba no actualizar, sino la nueva constitución iba a ser que, bueno, finalmente no llega, ¿no? Digamos, Así es. pero sobre este tema me gustaría que nos cuentes. Sí, porque podríamos hacer la historia de cómo fue, de cuántos venían en el avión, de que estaba San Filipo, de que no, de que sí, todas estas historias que se tejen alrededor. Pero lo importante es qué ocurrió verdaderamente. Lo mismo que el 17 de octubre. El 17 de octubre lo que es una situación histórica que muy pocas veces se da, que es cuando un pueblo se encuentra con su conductor y su conductor además se encuentra con un pueblo. Evita nos enseñaba que hubo muchas veces que hubo grandes pueblos, pero no encontraron su conductor. Y muchas veces hubo grandes conductores que no encontraron un pueblo. El 17 de octubre es eso. Por eso se llama el Día de la Lealtad. Claro. Es la lealtad del pueblo al líder y la lealtad del líder a su pueblo. Por eso la institución de la Plaza de Mayo se usó para un montón de cosas y se vació de contenido. De la Plaza de Mayo, ¿qué era? El 17 de octubre, ¿qué era? El Día de la Lealtad, ¿qué era? Era el encuentro del conductor con los conducidos y era el análisis de la situación
y la rendición de cuentas. A eso iba Perón a la plaza. Por eso cuando ustedes lean los discursos del 17 de octubre, descubrirán que hay allí un diálogo de Perón con la gente. Y uno se pregunta, ¿es posible que pueda haber un diálogo de un hombre con 200.000 personas en la plaza? Sí, efectivamente, porque el diálogo es una situación entre uno, el otro y la verdad. Eso es el diálogo. Entonces había un diálogo, cada uno de los que estaba ahí estaba conversando con Perón, aunque estuviera en una multitud, no importa. Y Perón estaba conversando con cada uno de los que estaba ahí. Este episodio, que es propio de la conducción peronista, también fue ejecutado de la misma manera por Juan Pablo II. Por eso Juan Pablo II dejó de estar encerrado en el Vaticano y su misión fue ir a cada uno de los lugares. Del mismo modo que lo ha hecho Francisco en varias oportunidades. Recordarán ustedes Copacabana, la playa de Copacabana, lleno de jóvenes viendo a ese hombre. Y es muy interesante esto porque recuerden ustedes que por ese momento, Río de Janeiro, había un incendio tras otro todos los días. Era un escándalo. Durante 3 días que estuvo Francisco, no hubo nada, no ocurrió nada, nada, ni un incendio, nada. ¿Por qué? Porque había una energía, había una voluntad de una relación entre un conductor y su gente. Entonces, en primer lugar, esto era lo importante de la plaza. Y es lo mismo el 17, porque el 17 se cierra eso que empezó el 17 de octubre y se cierra en la instalación de la nueva Argentina. Aunque después vinieran otros gobiernos, eso no tiene importancia. Fíjate vos que hoy la discusión política en Argentina ya no es peronismo y antiperonismo. Ahora ha quedado claro, o se hace peronismo o no se puede hacer nada. Claro, No hay está ninguna clarísimo. duda, no hay ninguna duda. Si querés un pueblo feliz y una Argentina grande, solo con peronismo. Después podés decir que sos peronista, inventar cosas, hacer discursos, manejar las redes, podés hacer cualquier cosa, pero nuestro pueblo no está feliz ni la Argentina es grande. La única Sí, muchas veces posibilidad, sí, también se ve claro que para negar el peronismo es como que se intenta manipular, ¿no? Entonces, es como que, digamos, cambiamos las palabras, ¿no? Digamos, para no decir soy peronista, digamos, ¿no? Soy argentino, ¿no? Pero, digamos, evitar eso, ¿no? Más que nada, ¿no? En algunos dirigentes, ¿no? Se ve sí. claro eso. Yo quisiera con respecto a eso, a mí lo que me interesa fundamentalmente son las conductas culturales. Y llamo cultura con la conducta de su pueblo, no del punto de vista intelectual ni ninguna de esas cosas. Había un teórico marxista, neomarxista, llamado Gramsci, que decía que no era verdad los postulados de Marx con respecto a la propiedad de los medios de producción, sino que la lucha del tiempo era la lucha cultural. Cuando vos persuadís, convencés a un pueblo de que cambie su cultura, el poder político te cae en la mano, solía decir Gramsci. Y esto es lo que se ha intentado desde 1983 a la fecha. ¿Por qué? Porque en 1983 se produce finalmente el cierre de lo que había empezado en 1955. ¿Qué empezó en 1955? En realidad en 1955 pasaron varias cosas, pero dos que yo quisiera rescatar. Una es la diferencia entre un hombre individualista y un conductor. El general Perón era un experto militar, su capacidad militar era sorprendente, se preparó toda la vida para hacer eso, a tal punto que él de él mismo decía, yo soy un militar profesional y soy un político amatado, cosa que no era cierto, era un gran político. El general Perón tenía ganada la batalla del 55, tenía dominado el aspecto militar en 1955.
Pero él sabía como conductor que su victoria, fuera como fuera, terminaba en la guerra civil. Ya tenía la experiencia que había pasado con Franco. Ya tenía la experiencia que había pasado en varios lugares del mundo. Y te diría desde Alejandro en adelante. Te estoy hablando de 300, 400 años antes de Cristo. De manera que sabía y lo aplica. Y entonces se retira. Y tarda 18 años en volver. Vuelve siendo comandante en jefe del ejército nuevamente, no solo del argentino, sino también del paraguayo. De Paraguay, sí. Y vuelve como presidente. Y vuelve, como él mismo lo dice, descarnado, como un león herbívoro, y ahí aplica la frase que es la síntesis de la nacionalidad. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que termina de completar el circuito. Ya no se trata del líder de un partido político, ya no se trata del líder solo de un movimiento, sino se trata del líder de la patria. ¿Está? Bien, pero quería rescatar esta primera parte. La segunda parte que quiero rescatar de lo que ocurre en el 50. Esa segunda parte me la vas a contar en el próximo bloque. Te pido unos segundos, vamos a una pausa y ya estamos regresando y ahí me contás esta segunda parte y también acá, porque acá en esto que estás contando también aparecen dos líneas históricas, ¿no? Que me parece que vienen del fondo de la historia, esas dos líneas históricas. Me parece que también tendríamos que hablar sobre ese tema. Bueno, vamos a una pausa y ya estamos regresando con Peronismo Puro. Agustín Valladares, Argentina Unida. De Lanús para Lanús. Nine Mile, una marca fundada desde el año 1976. Con diseños, calidad y confort. Nine Mile, elegí un modelo para cada ocasión. Construyendo Seguridad. Foro Vecinal de Seguridad Villa Spínola. Abogados Castillo y Asociados. Accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, sucesiones, divorcios, asesoramiento a empresas, defensas penales. Consulta al 11-3553-6703 o al 2070-2143. Pedro de Rojas y Acevedo 892, Lanús. Todos los lunes a las 21 horas por TV Clip, Canal 16, los esperamos para hacer alternativa solidaria, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información
sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer Alternativa Solidaria. ¿Quieres hacer tu programa? Comunícate al 1150-211560 o a través del Facebook de TV Clip. TV Clip Digital. Agrupación Todos Unidos. Lanús. Cuando las luces se apagan, Documentando Historias sale en busca de eso que te despierta en medio de la noche. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con el compañero Alberto Barriaga. Y ahora, Alberto, me gustaría que continúes con lo que estabas diciendo. Nos habías contado más, nos habías explicado de qué es lo que había pasado en 1955 y ahora nos ibas a explicar qué era lo que pasaba en 1983 con el tema de cómo avanza la contracultura, ¿no? Sí, en realidad en los 10 años del peronismo fueron 10 años para construir, para edificar una nueva democracia. La democracia social, orgánica y directa, con la participación de nuestro pueblo en la toma de decisiones. Esa era su preocupación mayor de Perón. En el discurso de 1951, ya el general Perón empieza a hablar de un riesgo que se corría, que era solo el personalismo. Él ya decía, ya tienen la doctrina y sobre esto ahora hay que construir esta democracia social, orgánica y directa con la participación de nuestro pueblo en la toma de decisiones. Y yo quisiera que graben estas consideraciones porque lo que ocurre en 1983 es la consolidación de lo contrario, que es la eliminación de esa manera de pensar para convertir la democracia solo en una democracia liberal de los partidos políticos, donde el político se convierte en un profesional. ¿Estamos? Entonces, que además se ve muy claramente, yo ingresé al Congreso en el 83, casi todos los diputados tenían cierto grado de militancia. Casi todos, sobre todo muchos del campo gremial. 10 años después, cuando me fui, ningún diputado tenía militancia. Era ya todo profesional, eran abogados, contadores. Los otros también podían ser abogados y contadores, pero tenían una práctica militante, habían participado de algo en el campo popular. Esto no, eran casi CEOs, como fue el gobierno de Macri, ¿no? Empresarios de la política.
que además tienen la característica de ir dejando a sus hijos. Una cosa sorprendente. Los mismos que critican las cuestiones de los reyes que se y dejaban a sus familias dueños del reinado, ahora ocurre lo mismo, prácticamente lo mismo. Bien, entonces, ¿cuál fue la derrota final del 83? Es convertir la democracia social, orgánica y directa, con la participación de nuestro pueblo en la toma de decisiones, en una democracia liberal de los partidos políticos, donde nuestro pueblo no tiene ninguna manera de participar, salvo poner un papelito dentro de una caja con unos nombres que tampoco tiene la posibilidad de elegir. Y esto ha terminado con la credibilidad de los partidos políticos. Y el caso de Lanús es un caso sensacional. Pero no es solo en Lanús, en casi todos los lugares es lo mismo. El partido es una cosa que se han apropiado unos tipos, que la abren cuando les conviene y la cierran siempre. Es muy curioso lo que pasa en el partido de Lanús. La mitad de los cargos del partido de Lanús tienen puestos en el Estado y la otra mitad tienen puestos en el gobierno municipal, que es del signo político opuesto al gobierno nacional. Es ridículo. ¿Qué se puede esperar de eso? Nada. Por eso por afuera hay todo un movimiento de un montón de hombres y de mujeres que buscan una manera. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo que pasa en Santa Fe con respecto a esto. El gobernador dijo, no, partido ni hablar, me quedo yo con el partido, no funciona. Bueno, en el territorio, en los distintos lugares, ya hay movimientos insistiendo sobre este tema. Lo mismo ha ocurrido el partido, el PJ de Orden Nacional. 3, 4 tipos dicen, bueno, vamos a tomar esta decisión. Por eso la diferencia entre partido y movimiento. El partido es una élite chiquitita así, con una mesa chica, donde se toman decisiones y después se dan órdenes. En cambio, el movimiento es un conjunto muy amplio de personas donde no se dan órdenes, por eso hay que persuadir, se dan directivas. Uno de los primeros discursos del general Perón habla de esto. Dice, yo soy un militar, yo le doy una orden a un soldado y si el soldado no la cumple lo meto en cana. Pero a mi pueblo yo no le puedo dar órdenes, lo tengo que persuadir. Por eso Perón hablaba siempre, ¿cuál es el órgano para persuadir? No es solo la cabecita, es fundamentalmente el corazón. Allí se persuade. Entonces Perón dice, entonces a mi pueblo lo tengo que persuadir. Y en este instante me saco la ropa de militar y la dejo colgada en un perchero y de ahora en adelante tengo que dar directivas, no órdenes. Claro. Bueno, entonces, finalmente, para volver al 17, el 17 se consolida esto. Se consolida esta nueva historia que hoy se ve borrosa, porque siempre cuando vos estás en marcha en la historia, los acontecimientos se ven borrosos. El proceso histórico no es un proceso que se ve claramente, salvo para aquellos que son grandes conductores que sí lo pueden ver claramente. Sí, ahí hay otra cosa que dice, por eso apenas baja el general del avión, ¿no? Tan simultáneo para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, esto de, algo que yo repito constantemente en el programa, esto de vengo a ayudar a reconstruir al hombre argentino, ¿no? Y ahí, bueno, ahí vos me vas a decir qué es lo que pasaba con ustedes cuando el general decía estas cosas en aquel momento y cómo esto se ve hoy en la realidad misma nuestra, ¿no? De estos días, en nuestro momento contemporáneo, para decirlo de alguna manera. En principio es muy difícil contar lo que uno sentía, porque en ese momento uno era joven, tenía toda la esperanza fundada y la esperanza estaba presente.
Y la esperanza se hizo presente. Claro. Por eso, aquellos que fuimos capaces de caminar desde la estación de Lomas hasta el puente sobre el río, que fue el último lugar que llegamos, porque después hubo una represión muy, muy violenta, son casi 18 kilómetros. Entonces, ¿qué podemos ver a un joven caminar bajo la lluvia 18 kilómetros a un lugar que sabíamos que no nos iban a dejar entrar? Si no es la esperanza, que creo que es lo que hoy está faltando. Y es una pena, porque hay signos de esperanza. Debe haber signos de esperanza, porque si no hay esperanza, no hay posibilidad de lucha. Claro. Y la esperanza siempre es colectiva, porque las grandes guerras la ganan los ejércitos, no la ganan los francotiradores. Digo esto porque algunos militantes desde su casa por Facebook creen que son recontra militantes y modifican la realidad. La política es solo acto. Solo acto. Todo lo demás chamullo. Entonces, lo que ocurría en aquel momento era la esperanza viva, que de hecho se hizo. El general Perón toma un ejemplo de Licurgo. Licurgo fue un hombre que gobernó, según Perón, el primer justicialista. Sí. Está contado en Vidas Paralelas de Plutarco, 400 años antes de Cristo, que era un tipo que se quedaba a la esperanza. Decía, yo escuché el ruido del ruiseñor. Eso era el síntoma de la esperanza. Y para nosotros el ruiseñor era Perón. Yo sé que es muy difícil contagiar esto a los jóvenes de hoy, porque en realidad en este combate cultural también a los jóvenes se le ha quitado las grandes expectativas y se ha traducido solo en expectativas materiales. Y las grandes expectativas son solo las expectativas del espíritu. Sí. Así que bueno, eso era lo que vivíamos, eso era lo que sentíamos. Pero yo quiero seguir insistiendo en cómo se traduce aquello del ayer al hoy del hoy. Porque hoy estamos en una situación infinitamente peor que en el ayer. Porque aquella frase de Perón, han destruido al hombre argentino, piensen ustedes que aquel hombre argentino tenía familia, tenía trabajo y tenía la esperanza de que su conductor estaba vivo. Nada de lo que ocurre hoy. Entonces son factores muy difíciles de suplantar. ¿Se comprende esto? Sí, sí, sí. También hay algo que también me gustaría que hablemos, porque en el peronismo había también fechas claves que hoy es como que pasan desapercibidas, ¿no? Como por ejemplo el 1 de mayo, que era la fiesta del trabajo, ¿no? Obviamente que era con un pueblo digamos, en capacidad máxima de laburo, creo que hubo en la Argentina de trabajo, ¿no? Creo que nunca más se dio algo así como se dio en esos 10 años, ¿no? Y también una fecha que también muy importante para también esos 10 años, que era el 12 de agosto, ¿no? Que era... Sí. Que hoy, digamos, directamente no hay, ni siquiera en los calendarios está el 12 de agosto, ¿no? Ni siquiera en la escuela primaria se festeja. Durante incluso, la época de Perón fue feriado el 12 de agosto. Que incluso el mismo general Perón, por aquellos años, entierra un mensaje para que lo vean los jóvenes del año 2000, decía él, ¿no? El año 2006 iba a ser esto descubierto, bueno, sabemos lo que pasó, después del 55 fue esto robado, y después se recupera y el general lo pone en la Hora de los Pueblos, si no me equivoco, está todo el mensaje completo, ¿no? Pero me gustaría que que nos cuentes un poquito sobre este tema, ¿no? Sobre el 12 de agosto, sobre la fiesta del trabajo. Sí, yo vuelvo a insistir con las pautas culturales. Ya está demostrado que con nuestro pueblo no se puede.
Vos fijate que en 1955 se prohibió cantar la marcha, se prohibió usar No me olvides, se prohibió usar la foto de Perón, y sin embargo Perón volvió, porque hay cosas con las que no se puede. Pero los deterioros culturales sí hacen daño en una cultura propia. El 12 de agosto de 1806, nuestro pueblo, pata al suelo, con piedra, cascote y lo que tenía a mano, rechaza al ejército más importante del mundo. A tal punto que Whitlock, que fue el jefe de ese ejército, es el único hombre que ha sido degradado en la historia militar inglesa. Fíjate vos la importancia que se le da en otros lugares a lo que ocurrió aquí en este pueblo de desarrapados. El pueblo tomó la decisión de enfrentar al ejército más importante del mundo y lo venció. Por eso esa fecha es muy importante. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió lo mismo que con la desmalvinización. Al no festejarse, al no conocer por qué, ¿qué es el significado del 12 de octubre? Del 12 de agosto. No es el significado del combate, una cosa histórica, no, es un pueblo que toma en sus manos el destino de su patria. Eso es el 12 de agosto. Y eso es un mal ejemplo. Por eso, después de la gesta del Atlántico Sur, viene la desmalvinización, de la cual se ocupa profundamente Alfonsín, escondiendo a los héroes de Malvinas. Yo recuerdo que por aquel entonces hubo una pelea en la Cámara, porque un grupo de compañeros quería darle la medalla a los combatientes, y los radicales no querían. Pero fue una batalla terrible, a tal punto que el momento histórico de entregar en el recinto las medallas, muchos de ellos no vinieron. Y también recordemos que todavía no está denunciado el tratado infame que firmaron después, que todavía hoy nosotros somos dependientes de las decisiones que se tomen en la vieja y raposa Inglaterra. Ningún gobierno modificó ese tratado. Por eso le compramos 5 millones de vacunas a Rusia y 22 millones a Inglaterra. No sé si se entiende. Es muy simple. Bien, volviendo al 12 de agosto. De hecho hubo un tema ahora con un avión que se intentó comprar y que Inglaterra dijo no. Claro, por supuesto. Por supuesto. Esto es por el tratado también, por ese tratado de Madrid. Exactamente, famoso, ¿no? exactamente. Menem y Cavallo. Así es, exactamente. Bien, ahora, ¿qué pasó el 12 de agosto de 1948? En ese día el general Perón hace un texto para los argentinos del año 2000 que debería ser rescatado al cumplirse los 200 años de aquella gesta histórica. Ahora, fíjate vos, en la conciencia de Perón, esto es una gesta histórica. Sin embargo, hoy ni siquiera en la escuela primaria se recuerda. Bien, entonces, después del 55, destruyen la plaza, rompen todo, qué sé yo, modifican la distribución, como si eso modificara la realidad. Es una conciencia estúpida. Creen que si hacen las consecuencias se modifican las causas. Es una gilada, pero absurda. A tal punto, mira, y esto es un comentario aparte, yo tuve la oportunidad con mi trabajo periodístico de cubrir los festivales de cine de Mar del Plata y en uno de ellos el director del festival era Leonardo Fabio. Y Leonardo en ese momento estaba enfermo y no podía ir al lugar donde habitualmente se dan las películas, así que lo que hacía era vivir en su hotel, el Costa Galana, y como por allí pasaba el ruido, nosotros estábamos permanentemente allí y era la oportunidad de tomar un café con Leonardo. En ese momento Leonardo cuenta, por ejemplo, que Oliver Stone, el que hizo esa bosta que se llama Evita, esa película miserable,
le pidió prestado el balcón. ¿Por qué? Porque el balcón se modificó hasta el balcón de la Plaza de Mayo, para que se perdiera el recuerdo de Perón. ¿Se tiene una idea de cómo es? Sí. Bien, entonces estas son pautas culturales. Por eso, fíjense en ustedes que recientemente, en vez de festejar el Día de la Lealtad, que ese es el significado, la lealtad de un pueblo a su líder y la lealtad de su líder a su pueblo. Porque vos podés pedir lealtad, pero la lealtad es una cosa que se te otorga, no la podés exigir. Entonces, se festeja 75 de octubre. Vaya a saber qué querrá decir eso. 7 por, no sé, 75 veces un mes. ¿Es un festejo? Es ridículo. Es para ocultar el Día de la Lealtad. Sin embargo, nuestro pueblo salió a la calle y fue a festejar el Día de la Lealtad en todo el país. En todo el país. Lo mismo ocurre con la fiesta del trabajo. Hay dos fiestas que son propias del peronismo. Una era el diálogo de Perón con su pueblo, que era el Día de la Lealtad, y la otra la fiesta del trabajo. En un mundo donde cada jornada del Día del Trabajo era una jornada de lucha. En la nueva Argentina, la jornada del Día del Trabajo era una jornada de festejo, por eso era la fiesta del Día del Trabajo. Bueno, desde 1976 en adelante, nunca más se festejó, ni el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, ni el 1 de mayo como día de la fiesta del trabajo. Otra pauta cultural histórica del peronismo es que el ministro de Trabajo siempre tiene que ser un trabajador. Bueno, ¿cuánto hace que no hay un trabajador al frente del Ministerio de Trabajo? Hay tecnócratas. Y por último, para no seguir insistiendo en esto, en este mundo feminista que estamos viviendo, cuando alguien además irresponsablemente habla de un movimiento feminista, irresponsablemente, de una patria justa, libre, soberana y feminista, irresponsablemente, que no hace más que dividir y fraccionar, no está en el patio de los bustos el busto de la primer presidente argentina y americana y del mundo, Isabel Martínez de Perón, que no solamente fue presidente constitucional, sino que además era la esposa del general Perón. Sí, y además, que si no me equivoco, se casaron con el general Perón un 17 de octubre. Sí, de 1961, exactamente. Así que bueno. Y acá digamos, tipo chisme, los dos pertenecían a la Orden de la Merced, si no me equivoco, ¿no? Evita también. Bien, bien. Sí, sí. Y acá quería entrar en otro tema, que también tiene que ver con esto, con algo que dice Francisco, ¿no? Que tiene que ver con algo que vos has expuesto durante toda la entrevista, ¿no? Esto de que la realidad es superior a la idea, ¿no? Sí, eso pertenece, a ver, voy a tratar de que no se confunda. Sí, sí. La manera práctica de pensar de Francisco es la misma manera práctica de pensar de Perón. Con una diferencia, que Perón gobernaba un país, pretendía ser líder de Latinoamérica y de hecho lo era. En cambio, Francisco es el líder de una fe de todo el planeta. ¿No? Son cosas bastante distintas. El universalismo del que hablaba el general. Por eso hay que ser cuidadoso cuando alegremente se dice que Francisco es peronista, porque en realidad le hace flaco favor a Francisco. Ahora, cuando uno ve los trabajos de Francisco, comprende y ve que todos sus trabajos están en sintonía con la doctrina peronista. Claro. No solo Francisco, también Juan Pablo II. Para aquellos que quieran leer, por ejemplo, la exhortación apostólica
Centesimus Annus, van a ver que es un resumen de la comunidad organizada. Ahora, no creo que Juan Pablo II lo conociera a Perón. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Porque la doctrina peronista es la doctrina social de la Iglesia en la práctica, que es una cosa que para la modernidad es un horror. Por esta razón también los peronistas tenemos dos doctrinas. Exactamente, que en realidad es una sola, porque es la misma. Claro. Es una complementación en realidad. Sería. Exactamente. Para que se entienda mejor, yo cuando era chico y fui a catecismo y me enseñaron la Trinidad, que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno decía, pero como tres cosas. Entonces agarró un fósforo, prendió un fósforo y dijo Dios, prendió otro fósforo, Espíritu Santo, prendió otro fósforo, dijo Hijo, y todos hacían una sola llama. Bueno, en el peronismo es igual. Vos juntás la doctrina social de la Iglesia y la doctrina peronista y es una sola llama. ¿Está? Sí. Ojo, esto no deja fuera a los que no son católicos, cuidado. No, de ninguna manera. Claro, Perón los abarca a todos. Desde luego. Hay una. Antes nos estamos quedando corto con el tiempo y me gustaría dos preguntas. En realidad es una que tiene que ver con algo que decía el general, con esto de que el futuro es de los pueblos, si estás de acuerdo con esto, y cómo ves esto hoy. Y por el otro lado, unas palabras tuyas con respecto a nuestro público de peronismo puro, para ya irnos despidiendo, ¿no? Bien. Para hacerla cortita, el general siempre hablaba del pueblo como un volumen de agua, y que ese volumen tenía un tránsito, y que el enemigo presentaba diques, y que el agua se concentraba sobre el dique, y que tarde o temprano encontraba un lugar para pasar. Nuestro peligro, viendo la iniquidad de hoy, es que el agua rompe el dique. Este es nuestro peligro. Por eso tenemos que ser cuidadosos y trabajar mucho por la paz. En ese sentido, otra vez volvemos a Francisco, que te decía, por ejemplo, cualquiera que lea el mensaje a los pueblos de Perón va a leer claramente Laudato Si, porque es un resumen de eso. Está en línea, exacto. Es exactamente lo mismo. Actualizado quizás. Y cualquiera que tenga conciencia de la importancia de la amistad social que Perón siempre insistía, va a leer Fratelli Tutti y va a entender todo rápidamente. Entonces, lo que te decía es en el momento, en el hoy del hoy, la importancia de este tipo de episodios, la importancia providencial de tener un papa que por primera vez en 500 años es un papa jesuita y por primera vez en 2000 años es un papa americano y argentino. Una cosa que todavía no podemos salir de comprender acabadamente cómo es, ¿no? Entonces, quería quedarme con eso porque ¿cuál sería hoy la misión de un militante? La misma que se plantea allí en Fratelli Tutti. La solidaridad es la expresión del servicio. Hoy nuestro pueblo requiere solidaridad, que puede ser a través del comedor, a través de la ayuda. La solidaridad es fundamental. Y la amistad social es la única que puede restablecer la paz. Nosotros decíamos desde la academia que era probable que ganemos la elección, pero ganar la elección significa solamente tener el gobierno, no significa tener el poder. Entonces, simultáneamente con eso, también teníamos que ganar la paz. Y de hecho, estamos fracasando, porque no puede haber justicia si no hay paz, y no puede haber paz si no hay justicia. Es esencial a la justicia la paz. ¿Se entiende esto? Y precisamente nosotros, que no somos equitativos, igualitarios, toda esa gilada que se dice, no, nosotros somos justicialistas.
nuestro principio, nuestro valor, es la justicia. Así es. Y con respecto, finalmente, no somos los únicos. Nosotros justamente ahora, 10 años, iniciamos lo que llamamos la Academia de Formación Política del Movimiento Nacional, percibiendo la necesidad que había de esta avalancha de jóvenes que habían llegado a la política, pero sin falta de formación, con una falta enorme de formación. Entonces, la necesidad de formar a esos jóvenes, especialmente haciéndoles conocer a Perón, por una sentencia muy simple: nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo podés amar a Perón si no lo conoces? Así es. Y con otra sentencia, que también es perfecta, que es aquella de que el que hace debe saber. Hoy parece que estamos en el mundo que cualquiera puede hacer cualquier cosa y opinar de cualquier cosa, total no importa. Y así pasan los desastres que pasan. Cada uno que hace debe saber qué cosa hace. ¿Estamos? Bueno, finalmente lo que quería decirles es que juntamente con la academia, que está en todo el país y que se ocupa de darle clase a todos los que quieran, sin importar de qué sector vienen, porque somos lo suficientemente amplios y del mismo modo que ha sido Perón, para abrazar a todos los argentinos de buena voluntad, hemos hecho una reunión para demostrar que la unidad es posible con un montón de compañeros que están en la tarea doctrinaria. Eso hemos llamado el cuenco, que es el lugar donde caen innumerables. La mayoría de los compañeros que han pasado a charlar aquí contigo integran eso. Clopet, bueno, muchísimos compañeros de Jack Gintis y tantos otros, por nombrar algunos nada más, y otros tantos que no se conocen, porque creemos que cada uno desde su trinchera, en el trabajo de la formación de los compañeros, contribuye a la obligación que tenemos los más viejos de dar el testimonio, de pasar como una carrera, que verdaderamente de eso se trata la historia, una carrera en el tiempo. Como somos finitos, podemos correr un pedazo y después tenemos la obligación de dar testimonio a los que vienen corriendo atrás para que sigan corriendo ellos, que son más rápidos, más inteligentes que nosotros, que era precisamente lo que decía Perón en ese mensaje a los jóvenes del año 2000 que se sepultó en Plaza de Mayo, ¿no? Cómo se da un testimonio para que los jóvenes tomen en sus manos la realización de una Argentina feliz y de una patria grande. Bueno, Alberto, muchas gracias por estar en nuestro programa, por vertir todos tus aportes que has dado y bueno, a nuestro público, antes que nada, bueno, te despido y me gustaría que nos veamos el próximo sábado a las 21 horas, como todos los sábados, en esta segunda temporada de Peronismo Puro, que ya estamos entrando quizás en la etapa final de este año, ¿no? Así que, bueno, los esperamos. Y como siempre, esto que tiene que quedar como un lema, ¿no? Que es esto de solo se lo puede amar a Perón cuando se lo conoce, es lo que quería decir, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos, Alberto, y nos estamos despidiendo. Chau, hasta un próximo programa.